Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy voy a hablaros del caso conocido como Entrena. Todo sucede en La Rioja, en Entrena, en julio de 2021. Javier Ovejas, de 31 años, era de Córnago, La Rioja, pero hacía aproximadamente medio año, más o menos, se había mudado a Entrena, también en La Rioja, y ahí vivía con su pareja, Pilar. El 29 de julio de 2021, Javier Ovejas recibe unos mensajes de Óscar Pastor. Óscar le decía que, sabía que le debía dinero y que se pasara en ese momento por casa porque a Óscar se le había roto el coche y necesitaba el dinero que Javier le debía. No se sabe exactamente muy bien la cantidad de dinero que era, pero apenas, no llegaba a los 100. En algunos sitios se nombra que son 40 euros, en otros unos 100, 50. Era poca cantidad, digamos. El mensaje que recibe Javier lo recibe sobre las 10 de la noche y hay un poco de forcejeo, ¿no? Al final Javier dice que al final es muy tarde para pasar por casa, que tampoco es tanto dinero, que también, vale, se te ha roto el coche, pero ¿qué vas a hacer a las 10 de la noche con ese dinero para arreglar el coche? Poca cosa, ¿no? Pero al final Javier cede y dice, voy a aprovechar, ya que tengo que ir a donde Óscar a llevarle el dinero, voy a aprovechar y también voy en coche, en el coche de mi pareja, y aprovecho, llevo al perro y luego le saco en el descampado. A pesar de que Javier y Óscar vivían bastante cerca, Javier se dirige a casa de Óscar en coche. Aparca cerca y baja las ventanillas, pero deja al perro en el coche, mientras Javier se acerca a casa de Óscar, y lo próximo que sabemos es que sobre las 10:30 de la noche, es decir, media hora escasa después de que Javier al final decidiera salir en dirección a casa de Óscar, Pilar intenta llamar a Javier y este no le coge el teléfono. Es más, no es que no le coja el teléfono, sino que da apagado fuera de cobertura. Pilar enseguida está con la mosca detrás de la oreja, sospechando que algo ocurre. Y entonces decide irse a casa de Óscar a ver qué pasa. Total, tampoco vivían tan lejos. Y ya le huele todo un poco raro, porque Pilar sabía que tras entregarle el dinero a Óscar, Javier se iría con el perro a un descampado cercano a sacarle un rato. Y la sorpresa es que ve el coche cerca de la puerta de casa de Óscar. Y esto ya, no le gusta nada a Pilar. Aún así, toca la puerta de Óscar y le dice que a ver dónde está Javier, que lo último que sabía de él era que se dirigía a su casa y que por favor le dijera que bajara. Óscar le debe contar algo de que no había venido solo, que Javier había venido acompañado, que sí que tocó la puerta de Óscar pero que no llegó a entrar a su casa, que también se le había roto el coche y por eso lo había dejado ahí. Es decir, que no estaba en casa y que le dejara en paz, básicamente. Esto a Pilar no le da muy buena espina. ¿Cómo iba a dejar Javier el coche ahí con las ventanillas bajadas y el perro dentro? Si se le ha roto el coche, se hubiera llevado al perro. ¿Por qué lo ha dejado atrás? No le encajaba y tampoco le encajaba mucho cómo le estaba hablando Óscar a ella. Por lo tanto, decide llamar a la Guardia Civil de inmediato e intentar interponer una denuncia por desaparición. Pero la Guardia Civil le dice que es demasiado pronto, que tampoco hay como suficientes motivos para sospechar que realmente Javier pueda haber desaparecido y por lo tanto que se tranquilice y que vuelva si es que Javier sigue sin aparecer. A Pilar no le estaba gustando nada la situación. Además seguía llamando al teléfono de Javier y le seguía dando apagado cuando ella sabía que Javier había estado cargando el teléfono toda la tarde. Es decir, que era imposible que se hubiera quedado sin batería. Además, abandonar al perro no le parecía nada lógico. Al día siguiente vuelve a ir al domicilio de Óscar y Óscar le vuelve a decir que no está, que le deje en paz. En esos momentos Pilar ya sabía más cosas, porque algunos vecinos se habían atrevido a hablar. Un vecino ya le había dicho que sí, que Óscar decía habitualmente que que Javier se iba a enterar, que le había robado unas monedas antiguas y que le mataría, que se iba a enterar, que iba a ver lo que le iba a venir encima. Esa segunda noche, el 30 de julio, otra persona, otro vecino, llega a decirle a Pilar que
había escuchado un grito ensordecedor y luego un sonido que parecía ser de disparo. También habían escuchado, aparte de los gritos, habían escuchado a una persona que estaban casi seguros que era Javier gritar: llamar a la Guardia Civil, que me van a matar. Pilar sabe lo que le acaban de contar los vecinos, que habían escuchado un grito, que habían escuchado supuestamente a Javier gritar que le iban a matar. Pues llama a la Guardia Civil. La Guardia Civil se persona y al mismo tiempo sale Óscar de su casa. En esos momentos Pilar, con la información que sabía, se abalanza sobre Óscar e intenta pararlo. Y también le dice a la Guardia Civil que o escuchen a los vecinos y que detengan a Óscar. Pero la Guardia Civil dice que no había suficiente todavía y que no había razón suficiente para detener a Óscar, que por lo tanto había que dejarle ir. Ese mismo día, Pilar interpone ya una denuncia por desaparición de Javier y esta vez sí que la deja interponerla. Es en ese momento que comienza la búsqueda de Javier. 6 días después de la desaparición, es decir, del 29 de julio de 2021, es que la policía consigue una orden de entrada y registro de la casa de Óscar. En ella encuentran varias cosas muy llamativas. Encuentran ADN de Javier en casa. También encuentran 2 casquillos de bala y también consiguen entrar a la furgoneta propiedad de Óscar y en ella encuentran sangre dentro de esa furgoneta, tanto de Óscar como de Javier por separado como de los dos en unión. También la Guardia Civil comienza a saber de esos fuertes gritos que los vecinos habían oído, de los sonidos de bala que habían oído, y también sale una nueva información, y es que alguien había visto a Óscar subir algo muy pesado, algo muy grande, a la furgoneta y marchar con ello. Es decir, los indicios ya son de una gravedad que no supone una posible desaparición, sino que están apuntando más bien a un homicidio. En la entrega y registro que realizan no solo investigan la vivienda, sino que también comienzan a investigar y a buscar a Javier en un gran jardín, un terreno muy grande que había detrás de la casa de Óscar, también propiedad de él. Cuando empiezan a hablar con los vecinos, con Pilar, descubren que Javier y Pilar habían entrado al hogar de Óscar y se habían llevado parte de una colección de monedas antiguas que tenían bastante valor. Pilar y Javier habían robado a Óscar y, en principio, según la Guardia Civil, Óscar habría decidido matarlo desde el minuto 0. Es decir, desde que manda el mensaje a Javier diciendo que le dé en ese momento el dinero que le debe, ya tenía todo planeado. ¿Qué pasaba? Que había que encontrar el cuerpo de Javier. Buscan durante todo agosto y septiembre a Javier por todo el terreno que Óscar tenía bajo su posesión, pero no consiguen dar con él. Y eso que movilizan incluso recursos desde Madrid, también investigan los pozos de hasta 10 kilómetros a la redonda, envían perros e incluso comienzan a buscarlo con georradares, pero nada, no dan con ningún resultado positivo, ni para un hueso, ni para sangre, para nada. El 6 de agosto detienen a Óscar y es ingresado en prisión preventiva hasta el juicio. Óscar también tenía varios antecedentes penales, ya sea por maltrato animal, caza ilegal, incluso narcotráfico. Todas las personas que se atrevían a hablar sobre Óscar decían que era una persona muy violenta y esto producía bastantes dificultades para la Guardia Civil, pues es que nadie, ningún vecino quería o se atrevía a salir adelante con la información que sabía. Óscar tenía un carácter muy fuerte, había amenazado a diferentes personas y esto dificultaba mucho la investigación. Prácticamente dan el caso por cerrado, sin cuerpo. Pilar, la pareja de Óscar, se presenta como acusación particular y en algunas declaraciones Pilar dice sentirse abandonada y sola, un poco decepcionada con la situación, sobre todo con el principio de lo que costó al final que la Guardia Civil accediera y comenzara a buscar realmente a Javier. Dice ella que al final ella también
pudo estar en peligro, pues el primer día que fue a casa de Óscar a pedir explicaciones sobre el paradero de Javier, Óscar le había invitado insistentemente a que entrara a la casa de Óscar, y Pilar siempre se había negado. Pero, ¿qué hubiera pasado si Pilar accediera a entrar y a esperar a Javier dentro de la casa de Óscar? ¿Hubiera sido asesinada también? Es algo que no sabía y estaba decepcionada con la situación inicial de no dejar interponer denuncia y de dejar al final escapar a Óscar. Pues se supo que los primeros días después de la desaparición de Javier, el 29 de julio, Óscar cambió el teléfono y pasó a uno analógico, y por unos días estuvo ilocalizable. Es decir, el 30 de julio, cuando ya Pilar pudo interponer denuncia y comenzó la búsqueda, la Guardia Civil quiso contactar con Óscar, pero no le encontraban por ninguna parte. Se sospecha que esos días los utilizó para hacer desaparecer el cuerpo de Javier. Tras casi un año de búsqueda, se da por concluida. No encuentran el cadáver de Javier ni ningún indicio del que puedan tirar, incluso después de haber concluido la investigación científica y haber reducido los lugares de búsqueda en base a esa investigación científica. En mayo de 2022 realizan una búsqueda intensiva durante una semana con perros, unidad investigadora y georradares, pero siguen sin conseguir nada. Por lo tanto, concluye la investigación sin cuerpo ni arma, pero sí con las suficientes pruebas como para llevarlas a juicio y demostrar que, a pesar de no tener piezas clave, sí que había lo suficiente para acusar a una persona, en este caso a Óscar. El 19 de junio de 2023, prácticamente 2 años después de lo sucedido, comienza el juicio. Acusan a Óscar de tenencia ilícita de armas y asesinato. Óscar textualmente dice que, donde están las monedas está él mismo también, dando a entender que se habría fugado Javier con las monedas de Óscar y que éste aún seguiría vivo, que él no tenía nada, pero nada que ver con la desaparición de Javier, porque era desaparición, no asesinato, pero las pruebas fueron suficientes para que el jurado diera por unanimidad culpable a Óscar. En el juicio se decide cuál sería la verdad de este caso. Se dice que el 29 de julio de 2021 Javier se dirige a casa de Óscar para pagar la deuda y debe haber una discusión dentro de la casa. Hay testigos que corroboran que escucharon gritos. También escucharon gritar a Javier: «¡Socorro, socorro!». También incluso lo escucharon gritar que alguien le ayudara, que llamaran a la Guardia Civil porque iban a asesinarlo. Hay testigos que incluso llegan a ver una sombra, seguidamente se oyen 2 disparos y también ven como Óscar agarra algo grande y lo mete en la furgoneta donde sabemos que se encontró ADN, y luego vieron salir la furgoneta conducida por Óscar al exterior. No se tiene ni la más remota idea de dónde se encuentra el cadáver de Javier, pero saben quién tiene la respuesta, y este es Óscar. Óscar fue condenado a 22 años de prisión por asesinato con alevosía y a 9 meses por tenencia ilícita de armas. Como he dicho, el jurado dio por unanimidad la culpabilidad de Óscar. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Lo primero que quería hacer es, tras oír una entrevista, creo, en la radio de Nacho Abad, da a conocer una asociación que estuvo muy pendiente del caso, y me gustaría pensar que sigue pendiente del caso que hemos contado hoy aquí, y es la asociación UCAS de Arrate. Es una asociación formada por personas que tienen perros de búsqueda y es una asociación sin ánimo de lucro, completamente voluntaria, digamos, que no pide nada a cambio de ayudar en casos como estos, donde, pues ya quizá los recursos de la Guardia Civil tienen que atender a casos más recientes, es decir, que ya no pueden atender a casos que están prácticamente parados. Incluso en este caso
entre muchas comillas, solucionados, ¿no? Al final ha habido un juicio, se ha dado por culpable a una persona y entonces pues los recursos se van gestionando y se van dirigiendo a casos más recientes, con mayor indicios o con más movimiento, digamos. Entonces, esta asociación entra en juego y es, como ya he dicho, la asociación UCAS de Arrate. No cobran nada por desplazarse, investigar en casos como estos. A donde ellos puedan llegar y a donde se les necesite, pues se dirigen y colaboran. Si os metéis en su página web, sino que me parece bastante importante la labor que realizan, se puede presentar como voluntario y bueno, pues al final ayudar a las personas que más lo necesitan, pues como sería en el caso de Pilar, para poder poner fin quizá a este evento tan traumático, ¿no? Dicho esto y ya quizá adentrándonos más en el caso de Javier, bueno, pues hay poco que decir. Hay pocos casos en los que se haya podido condenar a la persona sin cuerpo y sin arma, en este caso también, pero este es uno de ellos. Y si es uno de ellos significa que hay mucha evidencia que deja claro que la culpabilidad es de Óscar. Si no, es que ni siquiera hubiera habido juicio. Ya sabemos, pues, algunas de las evidencias y pruebas que se presentan en el juicio, ya sabemos cuáles son, pues los 2 casquillos de bala, todos los testigos que dicen haber oído gritos, que incluso dicen haber visto a Óscar trasladar algo bastante grande a la furgoneta. También incluso el ADN y los restos de sangre que se encuentran en la furgoneta. O sea, hay evidencias suficientes para sostener esta sentencia de 22 años. Si escucháis el programa también de Nacho Abad, creo que es junto con otro colaborador, no conozco el nombre, creo que el programa es Código 10, relatan este caso también y entre los colaboradores del programa surgen 2 mini debates o 2 cuestiones que me han parecido interesantes y que por eso también las quiero comentar yo aquí. Una de las colaboradoras mencionaba, bueno, pues ¿cómo sabemos que hay alevosía? ¿Cómo es que podemos poner a Óscar asesinato con alevosía? ¿Por qué? Si no tenemos cuerpo, ¿cómo demostramos esa alevosía? Es bastante interesante porque al final el Código Penal, en el artículo 22.1, define la alevosía como cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar la ejecución, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Es decir, que la alevosía es cuando se comete un delito asegurándonos de que no nos va a afectar la defensa del otro. Es decir, mato a una persona atada, por ejemplo. Sé que no va a ser capaz de defenderse, pues hay alevosía. Es un ejemplo muy simple, pero yo creo que para que se entienda. O cuando se asesina a una persona cuando está dormida. Sabemos que si le doy un disparo directo a la cabeza, no se va a defender. Entonces, habría alevosía. Aquí, claro, surge la cuestión de ¿cómo sabemos que hay alevosía si no hay cuerpo? ¿Cómo sabemos que Javier no ha tenido la oportunidad de defenderse? Pues la verdad que es una pregunta muy interesante. Y yo creo que por mi parte está bastante claro y es que al final si ha habido 2 disparos, poco ha podido defenderse Javier. Sí que es cierto que puede quedar la duda de, bueno, es que pues igual sí que podría haberse defendido porque están en medio de una pelea y de repente Óscar saca la pistola y le dispara, entonces podría haberle dado tiempo a defenderse o incluso igual el primer disparo ha sido en el pie o ha sido fallado y entonces Javier ha tenido tiempo de reacción para poder defenderse. La verdad que, bueno, es algo bastante atrevido, pero yo creo que en este caso habrán tirado por los medios en esa definición, ¿no?, de alevosía que dice empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directamente o especialmente a asegurar la ejecución.
pues al final una pistola es un modo muy brillante de asegurarte esa ejecución sin el riesgo a ser atacado por parte de una posible defensa. Un segundo debate que se da y que, bueno, no es la primera vez que se oye, también creo que se dio, por ejemplo, con Marta del Castillo, que tampoco hay cuerpo, pero sí hay condenados, pues es por qué no se plantea en el Código Penal un agravante por no decir dónde está el cuerpo enterrado o escondido o lo que fuera. Se plantea la cuestión de, a ver, te hemos pillado, estás a punto de ser sentenciado por un asesinato. Si no confiesas dónde has escondido el cuerpo, se te va a imponer un agravante. Si confiesas, pues la pena quedaría normal y corriente. Es una cuestión bastante interesante, pero yo creo que no tiene cabida en nuestro Código Penal, porque al final, no en el Código Penal tanto, sino más bien como en la estructura de la justicia y al final en los principios en los que se basa el sistema penal. Y es que, pues, quien se defiende en un juicio, el acusado, digamos, tiene la libertad y el derecho de mentir. De mentir para salir del paso y de defenderse y de todo. Entonces, si tiene ese derecho a mentir y a dar, digamos, un falso testimonio de lo ocurrido para defenderse, ¿cómo es que le vamos a castigar por no decir la verdad? Me parecería, no ya por no decir la verdad, ¿no? Sino por no hablar, digamos, por no decirlo. Me parece que es muy complicado. Además, no quiero saltar a otro caso, pero por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, se sospecha que quien entró a prisión y quien entró en principio como culpable del asesinato de Marta, hay mucha sospecha entre la ciudadanía y quien conozca un poco el caso que, bueno, él no fue realmente el asesino de Marta. Entonces, ¿sabía realmente quien ha entrado en prisión como asesino de Marta dónde estaba el cadáver? ¿O en verdad lo sabía la otra persona que ha quedado fuera de la cárcel? Es un poco... No, al final no puedes castigar lo que no sabes. No sabes a ciencia cierta si la persona sabe o no sabe dónde está enterrado el cadáver. O dónde está el cadáver. Sí sabes y sabes a ciencia cierta que ha asesinado a la persona. Pero no sabes si esa persona es la que lo ha guardado, la que lo ha escondido, la que se ha deshecho de él. Evidentemente lo más lógico es que sí, y que lo sepa, y que esté súper claro. Pero nunca se sabe. Entonces me parecería muy difícil de probar y yo creo que al final atentaría contra ese derecho a la defensa que tiene cualquier acusado de cualquier delito. Así que yo creo que por mi parte no trataría como agravante esa situación de, bueno, por no decir dónde está el cuerpo, te imponemos más pena. Así que sería quizá una manera de, bueno, voy a ponerlo entre comillas, animar a la gente a confesar el delito una vez ya estás acorralado, y también al final podría llegar a ser muy beneficioso para las víctimas que al final cuando no sabes lo que ha pasado, es una desaparición o sabes quién lo ha matado pero no sabes dónde está, no hay cuerpo, no hay un lugar al que ir, no hay un lugar de referencia de decir, bueno, pues esta persona está descansando en este lugar, al final es muy duro porque sabes que está en algún lugar pero no tienes identificado ese lugar. Y bueno, podría ser una manera de ayudar a las víctimas pensando que por el temor a ese posible agravante de condena de la pena, personas se atreverían a decirlo, pero no lo sé, yo creo que atenta contra los derechos que tienen los acusados y creo que no se podría poner ese agravante, pero como siempre me gustaría saber vuestra opinión, tanto
sobre lo de la alevosía. ¿Os parece que sí que realmente sabemos que hay alevosía incluso sin cuerpo, sin arma? ¿O no lo sabemos? Y esta segunda, ¿habría que plantearse un agravante por no confesar dónde se encuentra el cuerpo? ¿O sí que atentaría contra los derechos de las personas? Y con esas dos reflexiones y dos preguntas, pues me despido. Espero que os haya gustado y espero que me escuchéis muy pronto en un próximo episodio. Así que muchas gracias.